Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Voy a empezar con un texto del libro de San Juan, capítulo 12. ¿Ya? Ahí empezamos. San Juan, capítulo 12. Y para empezar, voy a extraer de esta porción, ya, de esta porción del capítulo 12, solo una porción. Voy a empezar con estos dos versículos, que están en el capítulo 12 y el versículo 23 y 24. Así dice la palabra del Señor. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. El grano de trigo. Veamos. ¿En qué oportunidad y a qué se está refiriendo el Señor Jesús en los días que caminó con sus discípulos en esta tierra? O sea, en la tierra de Palestina. Y estaba ahí. Multitudes seguían al Señor. Multitudes. ¿Ya? Uno, porque en el anterior capítulo había resucitado a Lázaro de los muertos. Es una historia, está registrada ahí. Multitudes le seguían, ¿ya? Y otro, porque era una de las fiestas, una de las principales fiestas del pueblo judío, hebreo, era la Pascua, ¿ya? Entonces, miren, el 12, por ejemplo, 12, estamos en el capítulo 12, extraído 2 versículos, pero en el 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua, era la fiesta, una fiesta judía. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Mucho más por esto. Uno, porque era la fiesta de la Pascua, y otro, porque había hecho una señal, un milagro de resucitar a Lázaro de los muertos. Multitudes le seguían. Ahora vamos un poco más adelante. Esta es la fiesta de la Pascua. En el 12:12 dice así, ¿ya? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Le seguían multitudes. Y entonces a continuación relata cómo Jesús entró, aquella historia, entendemos que lo sabemos, que entró el Señor en un pollino, en un burrito, se montó y la gente echaba palmeras y todo eso y hace la entrada en Jerusalén. Y entonces en el versículo 20 dice así: había ciertos griegos entre los cuales había subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, el otro discípulo. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. A ver, observemos un poquito estos versículos. Había entre la multitud que subía, porque era una fiesta judía, como dice, como está escrita, y adoraban en esa fiesta, subían a Jerusalén a adorar, a celebrar esta fiesta establecida por Dios para el pueblo judío, ¿ya? Entre los cuales había, en este versículo 20 dice, griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Griego es alguien ya que no es judío. En otras palabras se puede ya traducir como gentil, ya que no era judío. Pero entre esa multitud de judíos había subido unos griegos, dice ahí, 20. Los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, o sea, estos griegos,
pues se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús, porque estaba rodeado de multitudes. Felipe entonces se acercaron a Felipe, que era de Betsaida en Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, el otro discípulo. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ya ellos tenían acceso, se acercaron y le dijeron a Jesús: seguramente unos griegos quieren hablar, una entrevista contigo. Ya, en esta ocasión, no dice pero da a entender que Jesús accedió a esta solicitud de estos griegos, porque en otras ocasiones anteriores, lo van a ver, unas dos, no recibió a los griegos gentiles, porque él primeramente había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces da a entender que Jesús accedió de esta manera, dice. A continuación, los dos versículos que al principio lo he leído. Jesús les respondió diciendo, la respuesta es eso. No dijo que, bueno, que los recibir, no, pero da a entender. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba hablando de su sacrificio en la cruz, ¿ya? Ahora hay que tomar bien en cuenta esto que dice, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora. Todo tiene su hora establecido por Dios, y en esta ocasión, importantísimo, el tiempo, la hora del sacrificio de Cristo, que iba a introducir, ya no solo para los judíos, sino que después de su resurrección iba a beneficiar a multitud de gentiles, en este caso dice griego. Por eso el Señor dice: ha llegado la hora, se están interesando los griegos, los gentiles, ¿ya? Entonces dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego habla en el siguiente versículo de esa obra gloriosa, grandiosa. Dice hacia el 24. Lo leemos el 24, por favor, a la voz de 3, 2 y 3. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, observándolo, porque así nomás no se puede entender mucho, pero observando. De cierto, os digo, que si el grano de trigo, ¿cuántos conocen un grano de trigo? Es tan diminuto, así, un grano de trigo. Si el grano de trigo, a ver, ¿dónde está? El grano de trigo no cae en tierra, o sea, no se siembra, si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ese grano lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Está hablando de su obra de redención. En realidad, él era el grano de trigo, un granito, que tenía que caer en tierra. ¿Cuántos saben? Sabemos de esa siembra, ¿no? En el campo y eso. El sembrador sale y derrama la semilla. De ese un grano sale una ramita, ¿ya? Antes, ese granito que se ha sembrado, yo he visto en el campo, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes también seguramente, ha salido de un grano, ¿ya? Ese grano muere ahí, lo encuentra podrido cuando se arranca, ¿ya? Pero de ese que ha muerto, brota una ramita, bien pequeñita, que mire la sabiduría de Dios, ¿ya? El poder, ¿ya? En toda la creación. De esa ramita, de esa semilla, una ramita verdecita comienza a brotar. Mire, se abre paso de la tierra. Y comienza a brotar y crecer, y crecer, y crecer. Y se forma lo que es la espiga, cargado de granos. ¿Cuántos han visto eso?
De un granito, se ha cargado de granos. Y no solamente uno, varios salen. Entonces, miren, está poniendo de ejemplo eso, hablando de su obra de redención. Primero, ese granito se ha muerto. Si no muere el grano, ya, digamos que no ha caído en tierra profunda, se seca ahí al sol y todo, o las aves vienen y se lo comen. Pero es necesario que para que produzca grano, tiene que morir. Y muere, recién brota la ramita, y entonces comienza a crecer y se carga de granos. Y entonces está poniendo de ejemplo el granito, ¿ya? Que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, no se siembra y muere, queda solo, si no muere. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora esto está hablando de su propio sacrificio. Está hablando de la hora que había llegado, porque Dios todo lo ha establecido en su hora, en su tiempo, hermanos, todo, ¿ya? Eclesiastés dice que todo tiene su hora, debajo del sol, todo tiene su hora y su tiempo, todo está bajo la hora exacta. Por eso dice de la segunda venida que nadie sabe el día y la hora en que hablan. Solo mi Padre, dice, Él lo sabe. Y era la hora establecido por Dios, a entender estos versículos, ¿ya? Y este interés de estos griegos de buscar a Jesús. Y entonces Jesús seguramente se conmovió, porque era la hora de su sacrificio, hermano, estando en la Pascua, en una fiesta judía. Seguramente se conmovió porque él sabía que para eso había venido. Entonces dice, después, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ya muerto y sepultado y resucitado. Y entonces dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, o sea, él era el grano de trigo, si grano de trigo no cae en tierra, murió, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Entonces dice, y murió pues, estaba al tercer día, dice, murió, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, pero mucho fruto. De ese un grano, ya, en todas las regiones, hoy podemos ver el fruto de la aflicción de su alma. En todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las regiones, en todas las, naciones, ya, desde aquí, todos los 5 continentes, hay mucho fruto. El fruto ha brotado, pero, como dice, en todo lugar, hermano. Mucho fruto. Vamos a ver, ¿ya? Entonces dice, en respecto a esto, ¿ya? Era un tiempo, una hora establecida por Dios. Había llegado, ¿ya? La hora de la glorificación del Rey a través de su muerte y su resurrección. Esta hora estaba establecido por el determinado consejo de Dios, ya eso lo estableció Dios, y conocimiento eterno de Dios. Dará como resultado, estoy leyendo un comentario aquí de la Biblia mismo, y dará como resultado, quedaría como resultado, vida eterna a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego o gentil, hermano. Entonces, miren, era una hora precisa, ¿ya? Y entonces Jesús sabía que tenía que morir, ¿ya? Tenía que sufrir todo eso, pero resucitar al tercer día. En esta porción, cuando le dicen unos griegos quieren hablar contigo,
Jesús no les habla así o no, pero da a entender eso. Ha llegado la hora. Griegos me están buscando ya, los gentiles se están interesando, algo así, ¿ya? En esta porción accede a que griegos se acerquen. Seguramente tuvo el encuentro con ellos, ¿ya? Seguramente. Porque antes de este hecho, Jesús no accedía a los gentiles. Miren, vamos a ver 1 o 2 versículos. Mateo 10 no accedió anteriormente, hasta esta hora, ¿ya? Mateo 10 dice en el versículo 5 y 6, ¿ya? Mira lo que dice, Mateo 10, 5 y 6. Cuando el Señor envía a sus apóstoles, ¿ya? En misión, a predicar. En el versículo 10 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué les dijo en la instrucción? Por cuanto por camino de gentiles no vayáis, miren, no vayas donde los gentiles, no vayan. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Les dio las instrucciones, sino, id, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Nada que ver con los gentiles. Primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero hay otro hecho, que lo van a saber, una porción histórica breve, ¿ya? Que también, pero que hace, bueno, que llama la atención mucho, ¿ya? Entonces esto está en mismo Mateo 15, vuelco unas hojas, hasta el capítulo 15, ¿ya? 15. Este hecho está registrado en una porción del capítulo 15, del 21 para adelante, ¿ya? Pero vamos a extraer, dice así, 15. 21. Saliendo Jesús de allí, ¿ya? Entonces que Jesús estaba llevando siempre, seguido de multitudes le seguían. Pero, ¿qué dice la historia? 15, 21. Habla de una mujer cananea, una mujer que no era judía. Pero dice la historia así, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Eso estaba fuera del límite de Israel, Tiro y Sidón. A esta mujer se le llama la mujer cananea o la mujer sirofenicia, porque no estaba dentro de los límites del pueblo judío, ni era judía ella, era una cananea, ¿ya? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer, ¿qué clase de mujer era? Cananea, que no era judía, que había salido de aquella región, ya había escuchado que Jesús estaba pasando por ahí. Salió de aquella región, clamaba, diciendo, ¿qué clamaba? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué hizo? No le respondió palabra, no le hizo caso. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciéndole, ¿qué dijeron los discípulos? Despídela. Pues, voces, está haciendo un escándalo, Señor, despide a esta mujer. La mujer gritaba, Señor, Hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Señor, no le hizo caso. Y los discípulos, despídela, está haciendo escándalo. El 24, él respondiendo dijo, ¿qué dijo el Señor? Mire, esto más todavía. El Señor dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nada que ver con gentiles. Yo estoy aquí para eso. He sido enviado primeramente, ¿no? A las
ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se abrió paso seguramente, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ¿qué dijo? Gritando, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, el Señor les responde, esto más todavía, el Señor les responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Tú eres cananeo? ¿Algo? ¿Ya? Entonces ella vino y se postró. Lo mismo, ¿no? Socórreme. Señor les respondió, mire el 26, respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso más. Le dijo perrilla. Eres una perra. Ese era el trato que se daba a los gentiles, perros gentiles. Eso éramos. En la antigua, antes de la muerte de Jesús. No está bien dar las bendiciones de los hijos a los gentiles, a perros. Perrilla le dijo en otra palabra. Lo dijo ahí, está escrito. Entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella sabiamente, qué sabiduría, hermano. Una mujer no se rindió. Ella dijo sí, reconoció, sí. Mire, reconoció, soy perrilla ya, soy cananeo. Pero sabes, era una mujer de fe. Qué importante es la fe, hermano. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Y a veces por ahí flaqueamos. Pero miren lo que dice. ¿En qué versículo estoy? Para que me ayude. ¿Cuánto? 26. El 27. Y ella le dijo, sí, Señor. Reconoció. Verdad, Señor. Lo que dice. Una perrilla. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire, está bien, Señor, no te pido el pan, te pido una migaja de tu milagro, algo así. Una migaja, Señor. Mira una mujer gentil. Entonces respondió Jesús, eso le hizo admirar al Señor. Entonces Jesús les respondió, Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuántos dicen amén? Una migaja de milagro. Aunque era gentil, cananea, sirofenicia, ella clamó, puso fe. Y al Señor dijo, oh, grande es tu fe. Y entonces ahí vemos que antes de este hecho que empezamos en Juan capítulo 12, donde el Señor, como vemos antes, Él dijo, no es el tiempo, no es la hora. Pero en esta ocasión, cuando le buscaron unos griegos, Él dijo, ha llegado la hora establecida por Dios, en su soberanía, ya, en sus consejos, desde tiempos eternos, hermano. Hay una hora para todos, hermano. La hora. Cristo, volviendo al texto principal, la porción, 12 Juan 12, ya es Jesús, el grano de trigo, que tenía que morir, caer en tierra, como que murió, y brotar, resucitar, y llevar mucho fruto, pero mucho fruto, ¿ya? Entonces, Él está considerando aquí, cuando dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, en otras palabras, si Jesús, de Él mismo hablando, que es el grano de trigo, no muere, no le sepultan y después resucita, si no muere no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto,
Por un lado entiendo que Jesús se conmovió. Ese sacrificio no fue cualquier cosa, lo sabemos. Pero también la satisfacción, por así decirlo, de llevar mucho fruto cuando Él resucite. Está hablando de eso. Lleva mucho fruto. Él está considerando seguramente, como dice en Isaías, hay un versículo ya, está considerando más que el sufrimiento, el fruto copioso que iba a llevar, abundante, multitud, y entre ellos estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fruto. Entonces está considerando, por otro lado, lleva mucho fruto. Está considerando ya la conversión de los gentiles, ya no solo de los judíos, sino de los gentiles también. Considerando esta entrevista que le están haciendo los griegos o gentiles. Estos griegos eran como los primeros, ya interesaban como los primeros frutos, si decimos, de esta grande cosecha que iba a manifestarse, abundante, mucho fruto. La hora había llegado. Entonces Jesús, aquí, solamente extrayendo ya, observando estos versículos, entendemos, y así lo entiendo, Jesús estaba pensando, o más bien, comenzaba a romper la barrera que separaba entre judíos y gentiles. Había una separación, como lo dice Pablo a los Efesios. Ya una separación, nada que ver, judíos por allá, gentiles por aquí. Judíos con toda la bendición, gentiles nada que ver, pero judíos sin bendición. Pero esa barrera iba a romper el Señor. Como dice en Efesios, vino y volteó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Lo voy a ver, Efesios dice así, rápidamente, en Efesios, ya Pablo escribiendo a la iglesia, ya en varias partes dice, pero esta parte de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, el versículo 14 y para adelante, ya dice así, en toda esta porción está hablando, ya, 14. A ver, 2, he dicho 2. Judíos y gentiles, ahora, hoy, formamos un solo cuerpo, que es la iglesia, hermano. Dice en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de ambos, ¿cuáles son esos pueblos? Judíos y gentiles. Hizo uno, ya no son dos, ya no somos dos. Derribando la pared intermedia de separación, había como una pared, ya, y en el tabernáculo verdaderamente había una separación. Aboliendo en su carne, ya en su carne cuando lo crucificó, lo que fue crucificado, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno y un nuevo hombre haciendo la paz. Está explicando doctrina, escribiendo a la iglesia el apóstol San Pablo. El 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay perrillos, ya. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, está escribiendo a los gentiles, Efesios, ya a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hizo uno, eso hizo. Y eso estaba considerando aquí, ya el principio de su ministerio, ya el principio ya establecido por Dios en todo esto que Dios había planificado, hermano. Él fue, por eso,
obediente hasta la muerte, porque tenía que cumplir. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano, con dolor. Fue pues a la cruz. Lo dice Filipenses, hermano, si podemos considerar todo. Ya Pablo lo explica, ya después que ya resucitó, y el resucitado sabemos que le dio las instrucciones ya al varón escogido por él. Filipenses 2:8 dice así, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano. Obedeció a lo que estaba establecido por Dios el Padre, en el tiempo exacto, en la hora exacta, hermano. Y el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para la gloria de Dios el Padre. Hermano, qué obra, qué tiempos establecidos por Dios, hermano. Qué gloriosa es la obra de Dios y el propósito eterno de Dios, hermano, de hacer una sola entidad, la iglesia, hermano, hoy. Ya no hay judíos ni gentiles, el que está en Cristo, hermano. En esta oportunidad estaba considerando cuando dijo, si no muere, así muere, y entonces lleva mucho fruto. Esto lo había ya profetizado el profeta Isaías, ya, si lo podemos encontrar, Isaías capítulo 53, ahí está hablando, en el capítulo 53 de Isaías, aquí está, 53, esto ya estaba profetizado por el profeta Isaías, cuando dice 53, en el capítulo 53, a ver, solamente los versículos, está hablando todo eso del sacrificio de Cristo, pero en los versículos 10 y 11 solamente dice así, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, hermano. En la aflicción de su alma, ese sacrificio. ¿Qué sacrificio? La aflicción, no solamente de su cuerpo, todo su ser, de su alma, pero quedará satisfecho al ver el fruto, hermano, el resultado de su sacrificio. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, ¿a cuántos? A muchos llevará las iniquidades de ellos. Ya estaba profetizado que el Señor tenía que ser crucificado, pero el resultado y la satisfacción del Señor es ver mucho fruto. ¿Cuánta satisfacción hay? ¿Cómo está el Señor satisfecho al ver a todo el rebaño, a toda la iglesia, en todo lugar, hermano? Mucho fruto. Y debe ser mucho, en todas las naciones. Estaba pensando en eso, aquí estamos ya.
aquí en La Paz, aquí en Bolivia, allá en Argentina, en Chile, Ecuador, Paraguay, en América, y en Europa, en Oceanía, en los 5 continentes, el Señor está satisfecho porque la iglesia está en todo lugar, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y la satisfacción del Señor al ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, recordando un poquito, antes que aparecieran esos griegos, les dijo, por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritano no entréis. Y lo que le dijo a la cananea, ¿no? Después que resucitó, el Señor dice ya, al final de los libros de Mateo, Marcos, les dijo, a los discípulos antes les había dicho, no vayáis. Ahora les dice al final, cuando ya resucitó, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La misión para los discípulos y para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Hechos de los Apóstoles. Antes de partir ya a la gloria, ya había resucitado, pero miren el encargo que les da, lo sabemos, pero vamos a ver la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, aquí lo encontramos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Aquí lo encontramos. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ya el Señor había resucitado, el Señor se les había aparecido, ya había muerto y había resucitado, y ahora tenía que ascender a los cielos, tenía que ascender, y cuando ascendió, ya seguramente se llevó toda una porción, no una porción, sino ese fruto, como dice en Efesios mismo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, Entonces entendemos que se refiere a eso, pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, antes de partir, estando después de 40 días compartiendo con sus discípulos, les dio estas instrucciones, les dijo esto, desde el versículo 5, lo leo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le hacen una pregunta. El 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les toca saber el tiempo. Aquí está hablando también de tiempo. ¿Cuándo va a ser el tiempo? No les toca saber. Eso es un asunto del Padre que puso en su sola autoridad, potestad. El 8, lo leemos por favor, el 8, a la voz de 3. 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ahí está. ¿A quiénes? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La barrera que separaba entre judíos y gentiles había sido derribada. Ahora el Evangelio es hasta lo último de la tierra.
¿Qué misión tenemos nosotros como creyentes? Somos el fruto de la aflicción de su alma, hermano. Considera eso. Somos el fruto. Si hoy estamos en Cristo, es que Cristo tuvo que caer en tierra y morir. Y hoy estamos aquí como fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestra misión ahora? Dice, testigos, ¿de quién? No de Jehová. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Es alguien que testifica de su experiencia, del conocimiento de estas verdades, del evangelio de poder que tanto escribió que el apóstol Pablo, hermano. El evangelio de la gracia de Dios, hermano. ¿Qué nos toca? Un día le dijo Jesús a sus discípulos, ¿ya? Solamente vamos a recordar. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies está diciendo del fruto, de la siega, de la cosecha. Ha producido tanto, un grano, ha producido pero tanto grano hay que segar. Rueguen al Señor que envíe segadores, porque la mies es mucho. Hermanos, ¿cuántos obreros están dispuestos a segar la mies que ha sobreabundado en todo lugar? La misión nuestra, y me hacía reflexionar también, es segar. ¿Qué fruto le vamos a presentar al Señor? ¿Con qué fruto le vamos a...? Si el Señor nos va a decir, tú eres testigo, ¿dónde está? ¿Ya? ¿A quiénes? ¿Cómo has compartido? ¿Ya? Entonces, y para eso, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad. Aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si somos creyentes, es que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. ¿En cuántos? Digan amén, hermano. ¿Qué somos? Por tanto, ¿qué somos? Nos toca ser testigos. Un testigo testifica, pues, hermano. Testigos hasta en todo lugar. Da a entender en todo lugar, hermano. Porque la mies ha abundado mucho más en este tiempo. ¿Cuántos estamos compartiendo? A veces yo me examino y digo, parece que me ha callado. Antes yo cuando apenas me convertí, donde sea me paraba y hablaba ahí en el minibús, no había minibús, en el bus y bueno, en la plaza, en todo lugar, hermano, ahí no se necesita doctrina. Se necesita decir que Cristo murió y resucitó y todo aquel en aquel crea será salvo. Nada más. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Hemos pasado muchos tiempos, hermano. Yo mismo me examino, parece que me he callado en la calle, ¿no? Aquí hablo. ¿Ya? Yo hace muchos años me convertí, ya muchísimos años, antes que encontrarme con el pastor Miguel todavía, ¿ya? En esas épocas habían en carnavales, hermano. Jóvenes había, hermano, ahí había bailes y todo eso. En la puerta del baile los jóvenes predicando, hermano. Cristo salva, Cristo salva. Si no, ya viene Cristo y todo eso. Solamente hay salvación y vida en Cristo. Bueno, hermanos, tenemos que retomar. Entiendo, a no ser que estemos predicando por ahí. Hermanos, somos testigos llamados por Dios. Y entonces estamos orando, también predicando que la palabra de Dios, orando, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermanos, que esta palabra, que este hecho glorioso, que esta oportunidad que el Señor está dando a la humanidad perdida, cada vez la humanidad está hundiéndose más y más. A ver, póngase de pie, hermano, vamos a orar mejor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.